estimada. De hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el cual considero importante abarcar iniciando el estudio de esta importante materia. El mismo que es el reto del docente versus el estudiante del siglo XXI. ¿Sí? Para ello, a continuación vamos a revisar algunas diapositivas que serán de mucha ayuda para su estudio. El reto del docente versus el estudiante del siglo XXI. En primera instancia nos compete revisar la educación del siglo XXI. Sí, la educación del siglo XXI requiere identificar dos aspectos importantes, los retos y demandas del entorno y los paradigmas de la educación, los cuales influyen y determinan los requerimientos característicos del sistema educativo del siglo XXI, para con ello poder definir las nuevas habilidades y competencias que tanto el docente como los estudiantes requieren. En primera instancia necesitamos saber cuál es el rol que cumple el maestro en el siglo XXI, ya que no es el mismo que cumplía en años anteriores. ¿Qué debe hacer el maestro? El maestro en primera instancia debe buscar su continuo crecimiento profesional, es decir, debe seguirse educando continuamente. El maestro tiene que pensar en enriquecer su acervo profesional y los fundamentos de su conocimiento, destrezas, métodos educativos y pedagógicos, ya que mayor educación del maestro, mayor obviamente serán los resultados y los beneficios del proceso de enseñanza-aprendizaje y cognitivo obviamente de sus alumnos. ¿Sí? El maestro debe concebir la clase, ya sea virtual o presencial, como el lugar donde se investiga, se motiva al estudiante, se experimenta, se modela, se comparten ideas. Ya no es de que simplemente el docente habla frente a los estudiantes y es la verdad, sino que la educación del siglo XXI permite un diálogo compartido, estudiante-docente, y la formulación del conocimiento, es decir, la construcción del conocimiento, ¿sí? El maestro que también hace, reflexiona sobre lo que es necesario y pertinente hacer dependiendo de las necesidades del estudiante. ¿Qué competencias digitales tiene que tener el docente en el siglo XXI? En primera instancia debe tener una actitud abierta y sobre todo crítica ante la sociedad de la información y la utilización de las tecnologías de la información. La predisposición hacia el aprendizaje continuo y la actualización permanente. Obviamente los entornos en los cuales se desarrolla el aprendizaje en el siglo XXI son diferentes a los anteriores. Por lo tanto, las competencias del docente también han cambiado, han evolucionado. Tiene que tener el docente un pensamiento crítico y una resolución de problemas acorde al entorno en el que se está desarrollando, ¿sí? En primera instancia debe analizar y evaluar de forma efectiva las evidencias, los argumentos, las demandas y las creencias. También debe analizar y evaluar los principales puntos de vista alternativos de sus estudiantes, tomando en cuenta la construcción del pensamiento y del conocimiento sobre todo. Debe sintetizar y hacer conexiones entre la información y los argumentos dados en la clase. Interpretar la información y extraer conclusiones basadas en el mejor análisis, lo cual permitirá sacar las conclusiones más importantes. Obviamente el docente debe tener una capacidad de reflexión y una capacidad de crítica constructiva que permita a los estudiantes la confianza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Obviamente también el docente tiene que identificar y hacer las preguntas significativas que crea conveniente durante el desarrollo de la clase y obviamente también cuando se revisan las tareas. El docente debe tener creatividad e innovación. Ser abierto y receptivo a las perspectivas nuevas y diversas es incorporar grupos de aportaciones y comentarios en el trabajo. Es decir, ya no se realiza un trabajo individual, ¿sí? Se realiza un trabajo grupal en donde todas las personas que conforman el aula, ya sea virtual o presencial, pueden ser constructoras del conocimiento. ¿Sí? Los maestros del siglo XXI nunca ven al fracaso como una debilidad del alumno, sino lo ven como una oportunidad para aprender. ¿Sí? Entienden que la creatividad y la innovación es un recorrido a largo plazo, un proceso cíclico de errores frecuentes y de pequeños éxitos. ¿Sí? Es un proceso de prueba-error. Frente a esto, tenemos que obviamente revisar la parte que cumple el estudiante del siglo XXI.
En primera instancia, la era digital, la era actual, ha permitido que nuestros estudiantes adquieran ciertas características esenciales del presente siglo, como estar siempre inmersos en esta tecnología, ¿sí? Tener acceso directo a Internet, a videojuegos, a mensajes de texto, mensajes de correo, búsqueda y descarga de música, búsqueda y descarga de documentos con mayor facilidad que la que tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Por lo tanto, es un ambiente diferente al que tenemos que estar preparados. ¿Sí? Las principales características del estudiante del siglo XXI y que los profesores debemos tener muy en cuenta para el desarrollo y la planificación de nuestras clases, en primera instancia es que ellos son los principales protagonistas del aprendizaje. ¿Sí? Ellos, otra característica importante es que por lo general tienen una autonomía en el proceso de aprendizaje, tienen una capacidad para dialogar y trabajar en equipo, tienen una capacidad de participación muy importante. Ellos son estudiantes muy motivados y que tienen una autoestima fuerte. Tienen una curiosidad e interés por la investigación y le interesa sobre todo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto es lo que nosotros, este potencial, debemos aprovecharlo como maestros, incentivando al uso de estas herramientas de manera adecuada, es decir, que construyan el aprendizaje. ¿Sí? Y es necesario finalmente para nosotros como docentes poder planificar, poder tener en nuestro currículo o en nuestro sílabo de cada una de las materias acordes a nuestra formación, la diferencia que hay entre el estudiante tradicional o la educación tradicional que teníamos y la educación o el estudiante del siglo XXI. ¿Sí? Es necesario pasar de la enseñanza tradicional al aprendizaje colaborativo, ya que en el aprendizaje tradicional tenemos ciertas características del estudiante, entre algunas de las cuales se encuentra en que el estudiante tradicional simplemente se sentaba y escuchaba y lo que decía el profesor eso era. Ahora lo que tenemos en el siglo XXI es que el estudiante se mueva, experimente, es un aprendiz, ¿sí? Es un iniciador, no solamente ya un receptor, sino que él se siente en la capacidad de hacer preguntas y de motivar a que el docente se siga preparando cada vez más. ¿Sí? El estudiante del siglo XXI está enriquecido por la tecnología, por lo general no tiene límites. ¿Sí? Hace preguntas, cambia constantemente. Recordemos que el siglo XXI se maneja un sistema de educación abierto, es decir, con la incorporación de nuevas tecnologías. Las preguntas son los principales, ¿sí? No se maneja un aprendizaje aislado, sino es un aprendizaje colaborativo o compartido globalmente. ¿Sí? Lo que nos hace necesario hacer hincapié en que los docentes debemos estar no al margen del aprendizaje del estudiante, sino dentro de ser partícipes de la enseñanza-aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Es un reto que como docentes tenemos que estar dispuestos a correr, ¿sí? Para poder nosotros motivar al estudiante, para poderlo enganchar en este bello viaje que es el conocimiento, el aprendizaje. ¿Sí? Entonces yo los motivo a ustedes como docentes, estudiantes, que por favor ustedes sean partícipes del aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.